Primera a los Corintios, capítulo 1, versos desde el 17 hasta el 25. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia en esta mañana. ¿Qué puede ser más importante para un ser humano pecador, caído, necesitado, que escuchar la palabra tuya, la palabra de un Dios poderoso, amoroso, salvador? Por eso, Señor, te pedimos que habilite, Señor, nuestros oídos. Pasa hisopo por nuestros oídos espirituales para poder escuchar. Señor, danos la disposición física, mental, para poder escuchar tu palabra, recibirla. Y no solamente recibirla, sino danos, oh Señor, la disposición a obedecerla. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tú traigas convencimiento de pecado a aquellos que están en este lugar y no te conocen. Y que al final de todo lo hablado, tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las más grandes necesidades que tienen los seres humanos es ser parte de algo. Por eso la importancia de las personas de sumarse a un grupo que le pueda dar apoyo. Los padres, desde que los niños nacen, se preocupan por buscar un lugar seguro, una guardería que le garantice el cuidado efectivo de sus hijos. Un colegio donde no solamente les puedan enseñar sabiduría o inteligencia, sino que también puedan tener prestaciones de lo que ellos escuchan. Un lugar donde vivir, una universidad. Los seres humanos fuimos creados para estar en unidad, en comunión. El primer problema del ser humano fue la soledad de Adán. Y Dios dijo: no es bueno que el ser humano esté solo. Que le hizo una ayuda ideal y formó una familia. Por eso las personas quieren ser parte de grupos. Por eso el éxito de las redes sociales. Porque las personas se identifican con una causa por la cual luchar, por la cual tener una meta en común. Ahora la pregunta: ¿qué debe unir la iglesia? ¿Cuál es la común unidad que tiene que tener la iglesia? ¿Qué nos hace a nosotros un cuerpo unido como creyentes? Y justamente en la mañana de hoy vamos a estar hablando de eso. En el último sermón que predicamos en este lugar, nosotros habíamos visto los ingredientes para destruir una iglesia local, para desarmar una iglesia local.
Y decíamos que parte de eso, el primer ingrediente era nosotros abandonar el pensamiento de Jesús, la obra de Cristo en favor de la unidad de la iglesia. Comenzar a quejarse como estaban haciendo los corintios y aceptando el culto a la personalidad, formando partidos políticos alrededor de personas que tenían cierto carisma. Y decíamos también, olvidando lo más importante. En la mañana de hoy vamos a ver cómo nosotros mantenemos esa unidad, en qué se fundamenta la unidad de la iglesia. Y esa unidad se fundamenta en que Dios, en su sabiduría, en su poder, salva a pecadores por medio del mensaje de un Cristo crucificado. La unidad de la iglesia se fundamenta en la obra de Dios que salva a pecadores, en el poder de Dios que salva a pecadores por medio del mensaje de un Cristo crucificado. Versículo 17. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dios, le dice a los corintios, Dios no me envió primariamente a bautizar, sino a predicar la buena noticia del evangelio. No con abundancia de sabiduría, de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay un mensaje a ser proclamado. Hay una palabra a ser proclamada. Y es la palabra de la cruz. Usted recuerda a los corintios, ellos estaban presumiendo, no, a mí me bautizó Pablo, no, espérate, a mí me bautizó Pedro. Y otros decían, yo soy del partido de Apolos. Y estaban los más espirituales, que como veíamos, no eran espirituales nada, que decían, yo no sigo a hombres, yo soy de Cristo. ¿Cuál es el argumento del apóstol Pablo? ¿Está Cristo dividido? ¿Murió Pablo por algunos de ustedes? Él está apelando a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como creyentes, tú y yo debemos estar unidos en la palabra de la cruz. Hay una palabra, hay un mensaje a ser proclamado. Esa palabra, dice el apóstol Pablo, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Es un mensaje que debe ser proclamado. Es una palabra. ¿Y qué hace esa palabra? Lo primero que hace esa palabra es que divide la humanidad en dos bandos. Yo leí una noticia que me llama la atención, de esos datos curiosos de la República Dominicana, y es que los partidos políticos han agotado la cartera de colores. Si alguien quisiera fundar un partido político, para poder poner un color, tendrá que inventarse algo, una mezcla, porque ya no hay colores. Hay tantos movimientos políticos que han agotado los colores. ¿Sabes qué? Este texto nos dice que la humanidad se divide en dos tipos de personas. Esta multitud que está aquí está dividida en estos dos tipos de personas. Los que creen que están salvos y están perdidos aún estando en este lugar, y aquellos que genuinamente son salvos. Los que van caminando a la condenación eterna y los que han sido traídos a novedad de vida. ¿Qué ha hecho la diferencia? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Y mira la locura de los corintios. Ellos estaban enfocados en la manera como predicaba Pablo, en la manera como enseñaba Apolos, en la manera como enseñaba Pedro. Pero se estaban pasando por alto lo importante, el mensaje que ellos estaban predicando. Es una locura este mensaje. ¿Sabes por qué? Es un sinsentido. ¿Por qué? Porque está diciendo que Cristo, aquel judío
Dios encarnado, que murió en un anonimato, en una cruz, con dos ladrones, es el Salvador del mundo. Y esa es la unidad que nosotros proclamamos. Esa es la verdad que nosotros creemos y proclamamos. ¿Qué genera eso? Eso genera dos tipos de personas. Aquellos que confían en Él, que son salvos, que realmente creen que eso es así. Y aquellos que le rechazan. La obra en la cruz del Calvario nos ha declarado justos. Cristo vivió perfectamente una vida que ni tú ni yo podíamos vivir, en obediencia plena a Dios el Padre. Nunca pecó desde su cuna hasta su tumba. Pero también por medio de la obra de Cristo en la cruz, nosotros somos declarados santos. Estamos en ese proceso de santidad porque Cristo venció el pecado, Cristo venció al diablo, Cristo venció la muerte y nos ha dado el poder para luchar eficazmente contra el pecado. Pero al mismo tiempo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos esperanza, porque Él se levantó de la muerte y ha prometido volver a buscarnos a nosotros, o levantarnos de la muerte. Ese es el mensaje de la cruz. Ahora, hermanos, este mensaje genera repulsión, porque aunque en nuestros contextos hay cruces muy lujosas, diamantes, de oro, de muchos metales hermosos, en la antigüedad la cruz es un sinónimo de muerte. Es comparado a la silla eléctrica. Oiga lo que dice un escritor romano acerca de la cruz, un filósofo romano llamado Cicerón. La palabra cruz debe estar alejada no solamente de todos los seres humanos, sino de todo ciudadano romano, ni en sus pensamientos, ni en sus ojos, ni en sus oídos. Estaba prohibido a un ciudadano romano ser asesinado por medio de la crucifixión. Era lo más desleal, era lo más horrendo. Ahora, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, nos está diciendo que Dios trae salvación al mundo por medio de un Salvador que está muriendo en una cruz. ¿Realmente tú crees eso? Tú fuiste a una universidad para decir, para creer, para proclamar que hace 2000 años un nazareno murió en una cruz y te da vida eterna. Tantos colegios que fueron pagados para que tú puedas creer eso. La cruz hace la diferencia entre los salvados y los pecadores, entre el poder de Dios y la debilidad, entre la sabiduría de Dios y la locura, entre el eterno camino a la vida eterna y la condenación eterna, entre el cielo y el infierno, la justicia y la injusticia, la santidad y la inmundicia, la redención y la esclavitud, la gloria del Señor y la gloria de uno mismo. Dos grupos. No hay más. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde tú estás? ¿Quién es el que sostiene tu fe en esta mañana? ¿De cuál de los dos grupos tú estás? Hermanos, hay personas que dicen, no, porque Dios, yo estoy cercano a Dios. Yo estoy cercano, mira, Dios como, es aquí que lo tengo. Dios y yo tenemos como una relación como muy cercana, muy estrecha. ¿Fundamentados en qué? ¿Sabes lo que es tú tener fe sin la palabra de la cruz? Eso es espiritualismo, misticismo. Mira, yo me engranojé.
La palabra de la cruz. ¿Qué te impide acercarte a Jesús? ¿Vergüenza? ¿Temor al rechazo? Quizás tú piensas que no eres tan malo como crees. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros decimos, ven a Jesús, que Él te quiere como tú estás. Eso es una mentira. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Si Jesús no hubieses aceptado tal como nosotros estamos, sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sin venir a Él en fe y arrepentimiento, sin confesar nuestros pecados, entonces de más murió Cristo. Es un llamado claro que nosotros hacemos al arrepentimiento, a la confesión de pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? No, tú estás bien así, carcelero. No, cree en el Señor Jesucristo para que tú seas salvo. El problema que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que podemos acercarnos a un Dios santo, a un Dios fiel, sin que eso tenga ninguna implicaciones. ¿Sabes por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, consumado es, Él pagó el precio. ¿Realmente tú puedes creer eso? ¿Realmente tú puedes ver la seriedad del pecado que le costó la vida a Cristo por la sangre de Cristo? Eso tiene que tener implicaciones para nosotros en el día de hoy. Padres que estás aquí, cuando tus hijos pequen, no le digas, ay no, él es un niño bueno que a veces se porta mal. Eso es mentira. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos ver el pecado como Dios lo ve. Necesitamos llamar al pecado como Dios le llama. ¿Hay un antes y un después de Cristo en tu vida? ¿Estás tú luchando eficazmente contra el pecado? ¿Estás venciendo el pecado en tu vida? Es lo que el apóstol Pablo, la locura de la cruz. Porque ¿sabes qué, hermano? Eso ofende. Esa palabra de la cruz te dice que tú eres un pecador, que Dios conoce tus pensamientos, que Dios conoce tus murmuraciones, que Dios conoce tus pasiones, tu pecado, que Dios estaba ahí cuando tú entraste a esa página pornográfica. ¿A dónde podemos nosotros escondernos de la presencia de Dios? ¿Dónde nosotros podemos escapar? Es la vergüenza de la cruz. Y es un mensaje que es rechazado porque a nosotros nos gusta vernos inteligentes, nos gusta ayudar a Dios. Pero al mismo tiempo es un mensaje sencillo. Tú eres un pecador, la ira de Dios está sobre ti. La única esperanza es Cristo. La única esperanza para escapar de la condenación es Cristo. Es una cruda realidad. Es una diáfana sencillez. Dos grandes partidos. La palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Dónde tú estás en esta mañana? ¿Qué tan en serio tú has tomado la palabra de la cruz? Pero al mismo tiempo, a los que se salvan, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Los que han sido salvados. Y da el contexto aquí de que constantemente nosotros estamos siendo salvados. La palabra de la cruz no solamente nos salvó para vida eterna. La palabra de la cruz, como dije ahorita, nos está santificando. La palabra de la cruz nos está llevando a la vida eterna. Nos está guiando en estas tinieblas. Ahora, hermanos, no solamente vemos que debemos estar unidos en la proclamación de la palabra de la cruz. ¿Cuál es el problema de la palabra de la cruz? Que la palabra de la cruz choca con la sabiduría humana. El problema no es falta de información. El problema es adulterio espiritual. Versículo 19. Debemos permanecer no solamente en la palabra de la cruz, sino en la sabiduría de la cruz.
Mira cómo dice el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? Desapareció. ¿Dónde está el escriba? Desapareció. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. ¿Qué está diciendo Dios? El problema de nuestro es, Pablo está diciendo a los corintios, el problema que ustedes tienen es que ustedes son adúlteros. Por un lado, ustedes quieren amar a Dios, estar casados con Dios, pero al mismo tiempo quieren tener una relación de adulterio con el sistema, con la sabiduría mundana. Y ese es el problema de la iglesia de Corinto. El mundo se había metido dentro de la iglesia. Pablo consideraba el matrimonio corinto de sus maestros como la búsqueda de la sabiduría humana. Un adulterio en cuanto a la sabiduría. Vivir según los estándares humanos. Esa es la sabiduría humana. Ahora, hermanos, el problema no está en la sabiduría. No es que está mal que el ser humano haya hecho avances en la sabiduría. El problema es cuando el ser humano pone su confianza en esa sabiduría humana. ¿Qué dice Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Debemos amar a Dios y buscarle. Y buscar esa sabiduría. Santiago la define como esa sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 3, versículo 17, usted lo puede anotar. Mira cómo dice, la sabiduría que proviene de Dios, de lo alto, es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Te lleva a vivir para la gloria de Dios. Te lleva a vivir en santidad delante de Dios. Te lleva a querer agradar a Dios. Es pura, proviene de Dios, es santa. Glorifica a aquel que la da. Hermanos, yo veía un video que se hacía de argumentación y se le hacía una pregunta a una persona, a un grupo de personas en la calle. Escuche la pregunta. Si te toca dinamitar un edificio que se va a derrumbar, o sea, lo van a demoler, está desalojado, y tú tienes el disparador para tumbar el edificio, y de repente tú ves en una ventana que pasa un ser humano, alguien pasó, y tú crees que hay alguien dentro del edificio, ¿dinamitarías el edificio? Quizás fue una cortina, quizás fue algo. ¿Usted sabe lo que decían las personas? No, yo no lo haría. Porque uno no sabe, hay que salvar la vida, cuidado, vamos a esperar. Alguien vaya e investigue. Entonces el entrevistador le hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué tú no lo harías? Y esa persona decía, no, porque yo no sé si hay alguien, no conozco. Y él entonces pasaba la pregunta y le decía, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? Porque es tu cuerpo según tú. Entonces la persona decía, ¿tú estás dispuesto a hipotéticamente esperar para no destruir a alguien y al mismo tiempo estás también dispuesto a matar a un ser humano creado a imagen de Dios que es parte tuya? La locura de la sabiduría terrenal. Es una sabiduría mundana, versículo 14, Santiago 3, que produce celos, contenciones, amarguras, mentiras, envidias, ambiciones. La locura de la sabiduría. Ahora, ¿qué hace la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios nos guía, nos dirige a toda la verdad. Mira cómo realmente hace la pregunta, versículo 19. Yo destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos.
Aquí está citando a Isaías 29, donde Dios dice: ¿dónde están los sabios de Egipto? ¿Dónde están los consejeros de esos grandes gobernantes? ¿Dónde están esos escribas que iban inventariando en las guerras las victorias y lo que se adquiría? Y Dios a veces no daba ninguna victoria y no había nada que inventariar. ¿Dónde están los disputadores? Dios ha enloquecido su sabiduría. El ser humano puede ver que el mundo está mal. El ser humano puede ver que hay violencia. El ser humano puede ver las causas de la violencia. El ser humano puede ver el pecado. ¿Quién tiene el poder para luchar contra el pecado? ¿Quién puede dar novedad de vida a un ser humano? ¿Qué hacen los presidentes? Construyen grandes cárceles y meten a toda esa persona ahí. Retienen la maldad. ¿Quién puede transformar la vida de un ser humano y hacerlo de un perseguidor, de un asesino, de creyente, volverlo a alguien que esté dispuesto a morir por la causa de Cristo? Solamente la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz, como pasó con el apóstol Pablo. ¿Qué hace el ser humano? Rechaza la sabiduría de Dios. Pues en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Qué hizo Dios con el ser humano? Dios creó al ser humano y todo lo que Dios hizo fue bueno. Creó el agua, fue buena. Creó los alimentos, fue bueno. Creó los animales, fue bueno. Creó el huerto, fue bueno. Todo fue bueno. Le dio mandato para que viviera para la gloria de Él antes del pecado. ¿Qué ocurrió? El ser humano antes de pecar necesitaba ser guiado por Dios. Necesitaba de la sabiduría de Dios. No fue después de pecar que el ser humano vio la necesidad de Dios. Desde antes de la caída, el ser humano tenía una interdependencia con Dios. ¿Cuál fue el problema? Entró un interlocutor, Satanás. ¿Y qué hizo? Vino a hacer lo que él sabe hacer. Vino a mentir, a distorsionar la verdad y a robar la verdad. Y es ahí entonces que en la medida que nos hemos alejado de Dios, que nos hemos alejado de la sabiduría de Dios, está el mundo en tinieblas. ¿Cuál es el problema? No es que Dios no se ha revelado, es que el hombre está rechazando la sabiduría de Dios. Pero si tú te das cuenta, aún esto no escapa al plan de Dios, sino que en la sabiduría de Dios le plujo a Dios salvar al ser humano por la locura del evangelio. Hermanos, ¿tú has pensado en la sabiduría de Dios? Dios gana perdiendo. Dios dio vida muriendo en una cruz. Un pueblo aparentemente insignificante, pero que se sostiene a lo largo de la historia y persevera la iglesia. Pero mira qué dice el ser humano, Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sigue siendo un camino de muerte. ¿Cuál es el problema? El problema no ha sido Dios. El problema es la rebeldía que hay en nuestros corazones. Acompáñame a Romanos capítulo 1, por favor. Versículo 18. Mira lo que pasa con el ser humano. ¿Por qué Dios está enojado con el ser humano? ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios hacia el ser humano? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
wow, pero Dios es injusto que envía a los pecadores a la condenación. ¿Cuánta injusticia hay en Dios? Hermanos, ¿qué va a pasar en esta ciudad ahorita? ¿Qué quieren ellos hacer? Que Dios, orar a Dios, hacen misas para que Dios le dé fuerza, le dé salud, le dé vigor para dedicarse a los placeres de la carne. Sus recursos. Personas trabajando años en los Estados Unidos y otros países para venir en un mes y gastar miles de pesos en su carne. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, ¿qué dice? Que no tienen excusa. Mira lo que dice Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué hicieron? Mira lo que pasó. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No, yo no necesito esa sabiduría, yo tengo mi sabiduría. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y usted sigue leyendo. El problema no fue la sabiduría de Dios. El problema es la necedad y la rebeldía del ser humano. Esto es una locura para los que se están perdiendo. Esa sabiduría terrenal que lleva a la condenación. Para el hombre es una necedad, es una tontería lo que se está diciendo. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros. Porque podemos vernos tentados a cambiar el mensaje de la cruz. Podemos nosotros no querer compartirlo, quizás hacerlo más potable. Quizás podemos eliminar el pecado. Quizás dejar de anunciar la verdad de Dios. Dejar de confrontar al hombre que va camino a las tinieblas, a la condenación eterna. Quizás eliminar la proclamación del único mensaje que puede traer esperanza. Tratar de conciliar el mensaje, la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Eso es imposible. Esa quizás sea una de las razones por las cuales muchos creyentes no están resplandeciendo en su lugar de trabajo, en su familia, en su vecindario, tratando de agradar a Dios y a los hombres. El primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le dice a Saúl, Saúl, mira, yo voy a destruir la ciudad de Amalek y hay un rey perverso llamado Agag. Yo quiero que tú lo destruyas y que tú mates todo el ganado y todo lo que hay ahí, destruye todo. ¿Qué es lo que tú vas a destruir, Saúl? Todo, ok, todo es todo. En el versículo 14, llega Samuel donde Saúl y le dice, ¿qué hiciste? No, como dijiste. Todo está eliminado. Y Samuel le dice, Saúl, ¿y qué es ese que yo estoy escuchando? Y ese balido que yo estoy escuchando, y esas vacas, ¿qué es eso? Entonces él dice, no, lo que pasa es que el pueblo se le ocurrió una idea mejor. Vamos a guardar esos toros de raza, esas vacas, esas ovejas, para ofrecérsela a Dios. Entonces, Samuel dice, por eso Dios te ha desechado. Ese es el problema. Las vacas, las ovejas están hablando más alto que la sabiduría que tú dices tener en Dios.
que la confianza que tú dices poner en Dios. Yo creo en Dios, pero la sabiduría de la cruz. Hay una palabra, hay una sabiduría. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué produce la palabra de la cruz? La palabra de la cruz más la sabiduría de la cruz, ¿sabe lo que produce? Poder, transformación. Versículo 22. El poder de la cruz. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué produce esto, hermano? Dos cosas: rechazo y aceptación. Aquí él detalla la división. ¿Cómo se divide la humanidad en dos grupos? Los judíos y los que no son judíos, los gentiles. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos les gustaban las señales, el poder, los prodigios. Juan 6, 28 al 31, ellos van donde Jesús y le dice: ¿qué tú tienes para que creamos en ti? Moisés nos dio maná, nos alimentó, ¿y tú qué puedes hacer? ¿Qué señales tú puedes hacer para que creamos en ti? En Mateo capítulo 16, texto paralelo, se nos dice que los fariseos y los saduceos vinieron a él para tentarle y le dijeron: danos una señal, haz un milagro para creer en ti. Es el hombre en su necedad diciendo: convénceme, dame señales, dame evidencia para yo creer en ti. ¿Qué tú tienes que ofrecerme para yo poder poner mi confianza en ti? ¿Y qué dice Jesús? Hipócritas, ustedes saben distinguir cuándo va a llover, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta generación mala y perversa demanda señal. ¿Sabes cuál es la señal que se te va a dar? La señal de Jonás. El Hijo de Dios será crucificado, será enterrado y resucitará. Este en el contexto de grandes milagros, de la multiplicación de los panes y de los peces. Hermanos, ¿qué debe hacer Dios para que el ser humano crea en Él? Nosotros malinterpretamos esto, grandes cosas, grandes prodigios. Hermanos, ¿qué es más grande que levantar a un hombre de la tumba con 4 días de putrefacción? Nadie aguantaba el hedor y Jesús le dijo: Lázaro, levántate y sal de la tumba. ¿Y qué usted cree que pasó? ¿Se arrepintieron? ¿Creyeron? ¿Qué quisieron ellos hacer? Matar a Jesús y rematar a Lázaro para que no creyeran en Jesús. Un mendigo ciego conocido en toda la ciudad, Jesús lo sana y es llevado delante de los fariseos. En la ciudad de todo el mundo conoce a los enfermos, a los que piden y a los locos, a los enfermos mentales y a los que están pidiendo. Y más si este era ciego. Usted y yo conocemos varios enfermos mentales en la calle que pululan en la ciudad de La Vega y son famosos. ¿Qué hicieron los fariseos al ver a aquel ciego, mendigo? Lo mandaron a buscar, vieron que veía. Y eso es fácil. Lee, ¿cuántos son esos? Es fácil un examen visual. ¿Qué tú estás viendo? Mandaron a buscar a su papá, mandaron a buscar a su mamá, mandaron a buscar a su familia y lo expulsaron de la sinagoga porque ellos querían negar el milagro que Jesús había hecho. Y los griegos, a los griegos les encanta la oratoria, la retórica, la sabiduría. Hechos capítulo 16. Los atenienses se nos dice que ellos no hacían otra cosa que pasar el día escuchando novedades. Todo lo novedoso. Principios que cambian, sabiduría terrenal. Eso es lo que hace el mundo. Ustedes nos recuerdan todas las olas que hemos visto de sabiduría terrenal. El problema, ¿tú sabes cuál es el problema tuyo? Que tú no te amas lo suficiente, se decía antes. Es tu autoestima. Tú necesitas tener una alta autoestima y todo era autoestima y todo esto valórate y levántate.
Después no, el problema es tu pasado, son los traumas que están por sanarse. Y cuando tú eras chiquito te dejaron caer y te dieron con una cubeta en la cabeza, y por eso es que tú eres así, tú no eres culpable de nada. ¿Y qué se nos dice ahora? No, el problema es los trastornos de la personalidad. Y la sabiduría del mundo sigue y sigue y sigue. Ellos les encantaban los debates. Por eso se alineaban al mejor orador. Y eso es algo que el ser humano hace. El no darle la gloria a Dios es un ídolo. Y ¿sabes qué? Es más fácil tú decir, no, para mí Dios es tal cosa. Para mí Dios es tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque ese ídolo tú lo dominas. Tú no te tienes que someter, tú lo controlas. Hay gente que hace un ídolo a su imagen y semejanza, pero ese no es el Dios verdadero ante el cual tú y yo debemos postrarnos. Eso es algo que tú inventaste, conforme a tu sabiduría y conforme a tu rebeldía hacia la verdad de Dios. ¿Cómo era posible que un Cristo crucificado como un criminal pudiera compararse con aquellos grandes intelectuales griegos? Una piedra de tropiezo, una ofensa, una necedad. Pero para nosotros, lo que hemos creído, Cristo, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Mira como dice el pastor John Piper: la vida se desperdicia si no captamos la gloria de la cruz. La apreciamos como el tesoro que es y nos aferramos a ella con el precio más alto de cada placer y consuelo. Y de cada placer y consuelo más profundo en cada dolor. Lo que una vez fue una tontería para nosotros, un Dios crucificado, debe convertirse en nuestra sabiduría, debe convertirse en nuestro poder y nuestro único orgullo en este mundo. Cristo y este crucificado. Los judíos los rechazan, los griegos rechazan. Versículo 24, pero hay aquellos quienes les reciben. Mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aunque hay judíos que le clavaron, hay otros que creyeron, como el apóstol Pablo. Aunque hay gentiles que le rechazaron, hay gentiles que dieron su vida por la causa de Cristo. Y esa sigue siendo la respuesta en el día de hoy. Cristo es poder de Dios para aquellos que creen. Cristo, poder de Dios para aquellos que vienen a Él en fe y arrepentimiento. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Se manifestó el Espíritu Santo. El poder de Dios fue proclamado con autoridad la verdad del evangelio. ¿Qué ocurrió? Algunos decían, están borrachos, y se burlaban. Otros decían, no, son verdades que están predicando. ¿Qué ocurrió? Personas vinieron a novedad de vida y fueron salvos con la predicación del evangelio. Pedro se puso de pie y dijo, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados, y recibieron el don del Espíritu Santo. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación perversa. Hermanos, Cristo, poder de Dios para salvación. Ese sigue siendo el mensaje que nosotros proclamamos. Ese sigue siendo el mensaje que nosotros hemos creído. Esa sigue siendo la sabiduría que puede transformar este mundo que anda en tinieblas. No estamos llamados a imitar al mundo en su sabiduría. Todo lo contrario, la iglesia es un cuerpo que avanza. La iglesia es un cuerpo que tiene la verdad de Dios para ser proclamada. La iglesia es un cuerpo que alumbra en medio de las tinieblas. La iglesia es un cuerpo que no está acorralada. La verdad de Dios es indetenible, debe ser proclamada. Por eso nosotros debemos permanecer unidos en ese mensaje que proclamamos.
en la palabra de la cruz, que Cristo vino a buscar y a salvar a pecadores. Nosotros debemos permanecer unidos en esa sabiduría que, aunque el mundo la rechace, sigue siendo verdad de Dios. Nosotros debemos seguir confiando en ese poder de Dios que transforma la vida de los pecadores. Hace algunos meses, un adolescente estaba en mi casa y mientras lo iban a buscar estábamos hablando. Y yo le hice una pregunta. Le dije, hermano, ¿usted es cristiano? ¿Usted es un creyente? Y él me dijo, sí. Claro que yo soy un creyente. ¿Y por qué tú eres creyente? Y ese adolescente me dijo, porque yo soy un gran pecador y Jesús es un gran salvador. Y yo dije, amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje claro del evangelio. Como dijo Jesse Brown, el mensaje de la cruz nos lleva a humillarnos delante de un Salvador crucificado. Despoja a los seres humanos del orgullo, de su gran genio y de su intelectualidad. Nos lleva a arrodillarnos ante el pie de un horrible instrumento de muerte. Aquí y solo aquí podemos ser perdonados. Aquí y solo aquí podemos encontrar a Dios. De hecho, debo volver a casa por el camino de la cruz. No hay otro camino. Nunca voy a ver las puertas de la luz si pierdo el camino de la cruz. Este camino de la cruz me lleva a mi casa. Este camino de la cruz me da retorno al lugar seguro. Es dulce saber que a medida que yo avanzo en esta tierra, el camino de la cruz me está conduciendo a casa. ¿En qué nosotros debemos mantenernos unidos, hermanos? En la palabra de la cruz, en la sabiduría de la cruz y en el poder de la cruz, para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De quién? De todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Salvar a los judíos y a los gentiles por medio de la locura de la predicación del evangelio. Dios salva a pecadores en su sabiduría por medio de un Cristo crucificado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es poder. Vivifica tu iglesia, Señor. Tráenos, oh Señor, al convencimiento, oh Dios, de que todo lo que necesitamos ya lo tenemos en Cristo. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.